Hace 3000 años, en el año 1274 a.C., Siria era un importante cruce de caminos, donde las rutas comerciales occidentales se encontraban con las orientales. La madera, el oro y las especias del este se cambiaban por el cobre y el latón del oeste. Siria había sido un campo de batalla a lo largo de gran parte de su historia. Era punto de encuentro de 3 continentes. No podía defenderse sola, ni constituir por sí misma un gran estado. Así que siempre era el objetivo elegido de las superpotencias de la época. Al sur estaba el poderoso Egipto, al norte el emergente imperio hitita. La ciudad de Kadesh estaba situada en la misma frontera de los imperios egipcio e hitita. Durante casi 200 años, los egipcios y los hititas habían luchado por conseguir el control del centro de Siria. El feudo de los hititas se encontraba en las tierras altas de Anatolia, en la actual Turquía. Egipto era un reino del desierto, totalmente dependiente de la extensión de tierra fértil junto al río Nilo y que sobrevivía gracias a las inundaciones anuales. Egipto estaba gobernado por el faraón, que era como un dios en la tierra. Fue el primer estado centralizado de la historia. En el año 1482 a.C., el faraón Tutmosis III había vencido a los hititas en la gran batalla de Megido. Pero la mayoría de las confrontaciones eran a escala mucho más pequeña y las grandes contiendas militares eran poco frecuentes. En 1279 a.C., Ramsés II, de 25 años, se convirtió en faraón de Egipto. Conocemos su aspecto físico porque su momia se ha conservado. Era alto para un egipcio, 1,70 m, y podría haber sido pelirrojo, como resultado del matrimonio de algún antepasado suyo con alguien de origen asiático. Ramsés ya tenía gran experiencia militar. Cuando era un joven príncipe, había luchado junto a su padre, Seti, en Libia y Siria. Seti había capturado la ciudad estratégica de Kadesh, pero esta había vuelto a manos hititas. Si se apoderaba nuevamente de Kadesh, demostraría que era un gran guerrero, tan grande como su padre, y además tendría acceso a las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Ramsés II era un hombre joven con mucha ambición. No solo quería ser faraón, quería ser el faraón más importante que hubiera existido y existiría. Quería que los dioses supieran que él era el faraón más grande de todos los tiempos. El rey hitita Muwatalli, por su parte, tampoco llevaba mucho tiempo en el trono y se enfureció cuando Ramsés afirmó que iba a recuperar Kadesh porque consideraba que le pertenecía. El padre de Muwatalli y el padre de Ramsés, Seti, habían luchado entre ellos. Ahora sus hijos resolverían definitivamente la confrontación. Muwatalli buscó tropas en todo su imperio y reunió uno de los ejércitos hititas más grandes jamás visto. 2.500 carros y 40.000 soldados de infantería. La estrategia de Ramsés no constituyó sorpresa alguna. Sus planes para capturar Kadesh se discutieron abiertamente en la corte egipcia. Las batallas siempre tenían lugar durante la primavera y el verano para que los ejércitos no carecieran de suministros. Los ejércitos de esa época se constituían en base a la infantería y a los carros. Los conductores de carros eran como los pilotos de cazas de la actualidad, los mejores soldados de la época. También tenían que abastecer y mantener sus propios carros y caballos. El carro era una importante arma de asalto, diseñada para penetrar entre las líneas de la infantería enemiga. Era al mismo tiempo una plataforma de tiro móvil, pues además del conductor llevaba a un arquero. Las dos armas principales del conductor eran la lanza, diseñada para atacar de cerca cuando el carro estaba rodeado de enemigos, y el arco. El carro estaba diseñado para aproximarse al enemigo, lo que quería decir que el enemigo podía a su vez atacarlo fácilmente. El carro egipcio tenía algunas ventajas sobre el hitita. Era más ligero y más maniobrable. Tirado por solo 2 caballos, transportaba al conductor y a un soldado. Desde el carro se usaban lanzas y arcos. Ambos bandos estaban bastante igualados en cuanto a armas. El soldado hitita llevaba una larga lanza de ataque y una pequeña daga. Y aunque ya se conocía el hierro, las armas de mano más comunes eran la espada curvada y el hacha de guerra, ambas de bronce. Los hititas representaban una fuerza formidable, pero no asustaban a Ramsés, que les llamaba afeminados a causa de su largo pelo.
A mediados de abril del 1274 a.C., el ejército egipcio se reunió en la ciudad de Pi-Ramsés, en el delta del Nilo. Desde allí tenían un mes de marcha hasta el campo de batalla en la llanura de Kadesh. El resultado glorificaría o destruiría al joven faraón y decidiría el futuro de Egipto. El ejército egipcio se dividía en 4 cuerpos. Cada uno tenía 4.000 soldados de infantería. Otros 1.000 hombres se ocupaban de los carros de cada uno de los cuerpos. En la época de Ramsés, el ejército egipcio se dividía en 4 grandes cuerpos. Llevaban el nombre de algunos de los principales dioses del reino. Los cuerpos eran los de Amón, de Tebas, de Ra por el dios del sol, de Heliópolis, de Set por el dios de las tormentas del delta del Nilo y de Petá, el dios creador. Cada cuerpo estaba dirigido por un general con el faraón como comandante en jefe. En la batalla, esos hombres formaban una especie de falange, con las tropas experimentadas en la vanguardia y los nuevos reclutas en la retaguardia. Al marchar, los cuerpos no se agrupaban juntos como un solo ejército, sino que se movían como unidades independientes durante kilómetros y kilómetros a menudo por el desierto. Este sistema había evolucionado porque los egipcios casi nunca libraban grandes batallas. Sus guerras cortas y localizadas solían librarlas con un solo cuerpo. Además, separadas en una zona amplia, era más fácil para el ejército alimentarse de lo que el terreno proporcionaba. El ejército egipcio se dirigía hacia el norte, mientras una división de élite, creada a partir de los 4 cuerpos, iba por la costa. A finales de mayo, Ramsés estaba a solo una jornada de camino de Kadesh. Dirigía el cuerpo de Amón, que llevaba una ventaja de bastantes kilómetros sobre el resto del ejército. Poco después del alba levantó el campamento y partió para llegar a la ciudad al anochecer. Aunque los 2 soberanos sabían que la batalla iba a librarse, ninguno de ellos sabía exactamente cuándo comenzaría ni dónde se encontraba el ejército enemigo. Esa misma noche los soldados de Ramsés encontraron a 2 beduinos que, al ser preguntados sobre el ejército hitita, dijeron que no lo habían visto. Ramsés se sintió aliviado. Tenía tiempo suficiente para que sus hombres comieran y descansaran y esperar la llegada de los otros cuerpos. Montó su tienda y se sentó en un trono de oro. Pero le aguardaba una gran sorpresa. A la mañana siguiente sus hombres capturaron a 2 exploradores hititas que al principio se negaron a hablar. Pero tras un duro interrogatorio fueron llevados ante Ramsés y confesaron la verdad. El ejército hitita no estaba a días de distancia. Eran más numerosos que la arena a orillas del río y estaban esperando tras una colina cercana. Ramsés quedó horrorizado. Los hititas estaban tan cerca que podían atacarle y él solo disponía de un cuerpo de tropas. 5.000 egipcios contra Muwatalli y sus 40.000 hititas. Ramsés envió mensajeros a los otros 3 cuerpos para ordenarles que se apresurasen a ir a su encuentro en Kadesh. Pero el cuerpo de Ra no recibió el aviso hasta la mañana siguiente. Empezó a avanzar a marchas forzadas hacia el campamento del faraón con los carros delante de la infantería. Pero cuando se hallaba cerca, centenares de carros hititas salieron de sus escondites y atacaron la columna de infantería egipcia. Debió de ser un auténtico caos. Pesados carros hititas desde los flancos contra un cuerpo de ejército que no estaba formado en orden de batalla. El cuerpo de Ra se vino abajo. Muchos soldados tiraron sus armas y escaparon. Los hombres que debían rescatar al faraón habían huido. Ramsés estaba atrapado con solo una cuarta parte de sus tropas. Era cuestión de tiempo que el ejército hitita lo venciera. La infantería del cuerpo de Ra había sido destruida. Poco podían hacer los conductores de carros. Entonces vieron a otro grupo de carros hititas que se dirigía directamente hacia el campamento de Ramsés. Corrieron para avisar al faraón y llegaron justo antes que los hititas. Los carros hititas chocaron contra la infantería egipcia y comenzó una sangrienta lucha. El avance hitita hacia el campamento se vio frenado por las tiendas y por todo el material. Los carros chocaban entre sí en ese espacio tan reducido.
Los carros estaban atrapados en un enorme caos. Y todavía peor, los conductores de carros hititas, impacientes por atacar el campamento egipcio, se habían adelantado a la infantería. Esta doblaba en número a los soldados egipcios, pero se hallaba lejos de la batalla. Los arqueros egipcios empezaron a disparar sobre la masa de carros. Los soldados egipcios arrastraban a los hititas fuera de sus carros agarrándoles por el pelo y los degollaban. La matanza fue larga y brutal. Ramsés logró tomar el mando. Dirigió los carros egipcios restantes fuera del campamento, ordenando que se colocaran en forma de arco para contraatacar a los hititas. La suerte decididamente estaba al lado de Ramsés. Justo entonces llegaron los carros de la división de élite que venían por el camino de la costa y se unieron a la batalla. Se habían adelantado, dejando atrás a la infantería. Los grupos de carros hititas estaban exhaustos y caían destrozados por las potentes flechas de miles de arcos egipcios. Los carros egipcios eran más ligeros, más rápidos y más estables que los de sus enemigos. Manteniéndose fuera del alcance de las lanzas hititas, arrojaban ráfaga tras ráfaga de flechas contra los apretados carros enemigos. Cada vez que los hititas intentaban atacar a los egipcios, tenían que retroceder ante sus flechas. No podían hacer otra cosa que escapar. Su retirada se convirtió en una huida hacia la seguridad. Los carros destrozados y los caballos moribundos yacían por todo el campo de batalla. Los soldados egipcios escudriñaban entre los carros y acababan con los soldados hititas que seguían con vida. Cuando un soldado egipcio mataba a un hitita, le cortaba la mano derecha. Las manos se llevaban ante el faraón como prueba de la victoria. Tras la batalla se contaban las manos para calcular el número de enemigos muertos. La estrategia militar egipcia casi les había hecho perder la batalla. Miles de soldados se habían separado a lo largo de kilómetros de desierto. El faraón no había conseguido reunir a la totalidad de sus tropas ni lanzar todo su poder militar contra los hititas. Pero las cosas habían resultado peores para Muwatalli. Había llevado 40.000 soldados de infantería hitita a Kadesh, pero ninguno participó en la lucha. Tanto él como Ramsés habían librado una batalla completamente diferente a la que habían planeado. Ramsés, con un ejército tan pequeño, no podía mantener bajo su poder ese territorio sirio y volvió a Egipto. Acabó firmando un tratado de paz con los hititas. Más tarde se casó con 2 princesas hititas. Eso trajo la paz y la prosperidad a la zona durante los siguientes 90 años. Ramsés gobernó durante casi 70 años más, dándole a Egipto un período de estabilidad poco corriente. Durante su larga vida tuvo 200 mujeres, 96 hijos y 60 hijas. Continuó teniendo suerte. Durante su reino el Nilo se desbordaba regularmente, trayendo buenas cosechas. Pero en el 1274 a.C. se ignoraba todo eso. Ramsés sabía que la batalla de Kadesh había supuesto un hito importante para hacerlo posible. El joven faraón se había ganado una gran reputación y había sabido proteger las fronteras de Egipto. No deseaba que su pueblo lo olvidara. Ordenó que en los muros de su templo, aquí en Luxor, en el Ramesseum, se esculpieran escenas de la batalla. Actualmente, más de 3.000 años después, la gente llega de todo el mundo para leer aquí la historia de Ramsés y la batalla de Kadesh.